voy a hacer una presentación respecto a la fisiología del nivel Wei, el rol del Wei Qi, consideraciones importantes, los tipos de diagnóstico, tratamientos y técnicas complementarias. ¿Ya? Eso es lo que voy a hablar ahora. Entonces, como idea principal del nivel Wei, es que es lo más externo. Pero hay algo que me parece muy importante que viene de esta diferenciación que se habla del Wei Qi en contraparte con el Jing Qi. En el sentido de que de la producción de sustancias vitales, ¿ya?, el Qi correcto se transforma en un aspecto nutritivo y en un aspecto defensivo. Y se dice que el Wei Qi se mueve en la superficie, en la zona Souli, que es entre la piel y los músculos. ¿Ya? Eso es lo que todos estudiamos cuando hablamos de Qi defensivo. Yo me tomo una licencia al respecto. Creo que esto es parte también de una comprensión de la época, previo a la dinastía Han, donde se entendía que las enfermedades venían del exterior. Y en el fondo lo que hacía la inmunidad, que de hecho el concepto de inmunidad es muy posterior, era mantener las enfermedades fuera del cuerpo. Como que tú te enfermabas porque te entraban cosas, ¿ya? Y el espíritu de tratamiento era expulsar las cosas. Entonces, ese pensamiento clínico gobernó a la medicina china por muchos siglos, hasta que empieza a entenderse la idea que también puede ocurrir enfermedades producto de una desarmonía interna entre los órganos, ¿ya?, los Zangfu, y las relaciones entre los canales, los 6 canales. Entonces, como la medicina china es una cosa que siempre está en evolución, yo, como les decía, me tomo también la libertad de entender que el Qi defensivo y el nutritivo viajan juntos a través del sistema de canales. No es que uno esté afuera y el otro esté dentro, sino que van juntos. Como nosotros entendemos hoy, la sangre, que tiene una fase roja y una fase blanca. ¿Ya? La fase blanca tiene mucho que ver con el sistema inmunológico. Y viajan juntos por los vasos sanguíneos. Cumplen funciones diferentes. Que es un poco lo mismo que ocurre con los vasos Luo, que tienen un aspecto como nutritivo, pero también tienen un aspecto defensivo. ¿Ya? Entonces, por eso, en mi opinión, el Wei Qi no viaja solo, no es que no esté en el Souli, sino que viaja por todo el cuerpo junto con la sangre. Ya el Qi correcto viaja por todo el cuerpo, a través de los vasos Luo, cumpliendo esta función nutritiva y defensiva. Entonces, hay otros aspectos que también, que es lo que vamos a ver a partir de mañana, en las primeras clases, que los Luos se categorizan por profundidades, pero esas profundidades generalmente se miden en lo externo. ¿Ya? Y en mi opinión, existen estas subdivisiones, pero los Luos están presentes en todas las profundidades. Dentro de los 15 Luos, ¿a eso se refiere? Sí, los 15 Luos. ¿Que dentro de esos mismos 15 hay profundidades? Claro, claro. O sea, los Luos conectan con el nivel Wei, pero también con el nivel Jing. Entre las interacciones del Biao Li, relación interno-externo, es a través de los Luos. ¿Ya? Pero los Luos también tienen que ver con la constitución, por eso los vasos extraordinarios tienen puntos de apertura. 4 de los vasos extraordinarios de los 8 tienen puntos de apertura que son puntos Luos. ¿Ya? Y en la formación de la sangre hay un aspecto que se dice que los huesos son parte de la formación de la sangre. ¿Ya? Como la médula. Y que tiene que ver con este aspecto como el yuan, con el nivel yuan. Y que habla como las células madre, habla como ese nivel de profundidad.
De hecho, cuando las personas donan médula, se les da un medicamento para que esa sangre salga a la superficie. Entonces, y eso tiene que ver con esta capacidad de los vasos luz de moverse a través de todo el sistema de canales y de todas las profundidades. ¿Ya? Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque el Wei Qi es efectivamente sostenido por el Yin Qi. Entonces, en la medida que la sangre sea abundante, va a ser más fácil para nosotros manejar factores patógenos. ¿Ya? Para que esto ocurra tenemos que considerar varios aspectos. Por ejemplo, 1. El Yuan Qi. El Qi defensivo, la raíz del Qi defensivo está en el Yuan Qi. Y por ende en el nivel Yuan, en la constitución, en el Yang de riñón. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un paciente que tiene problemas inmunológicos, tenemos que considerar esto. Y esta idea es importante porque tiene que ver con el Sanyao. Y por ende con Shaoyang. Y aquí viene nuestro segundo punto. Para que esto funcione bien, tenemos que ver en qué condiciones está el chi del hígado. Porque si el chi del hígado está estancado, por diferentes motivos, puede ser por temas emocionales, que es como el más clásico que uno se le viene a la mente, pero por deficiencia de sangre, el chi del hígado también se estanca. Y que eso puede tener un origen en una deficiencia de chi de vaso. Así que nuevamente tenemos otro tren, otra línea de revisión para entender cómo está funcionando el sistema inmunológico del paciente. Y por último, y no menos importante, de aquí viene la segunda parte. El chi del pulmón. ¿Por qué? Porque el chi del pulmón gobierna la superficie, 1. Y 2, tiene que ver con el correcto movimiento de dispersión de la sangre y por ende del Wei Qi. ¿Ya? Entonces... De la sangre y de los fluidos. Sí. De todo el fluido. Sí, porque gobierna el Qi. Sí. ¿Ya? El pulmón gobierna el Qi y por ende todos los líquidos se van a mover apropiadamente si es que el pulmón funciona correctamente. Entonces, estos aspectos uno tiene que considerarlo. Esto es bien clásico igual, si se fijan no está el corazón. ¿Ya? Porque el corazón se considera como el emperador y el emperador no hay que molestarlo. Y en el fondo, dándole un giro a esa idea, en el fondo estos órganos se encargan de que el corazón se dedique a hacer lo suyo, que es bombear y percibir y nutrir el Shen, ¿ya? Y generar conciencia. Eso es como un poco... Que lo que no me queda claro, por ejemplo, ya, si el Wei Qi circula, o más bien está en el Couli, entre la piel y los músculos, ¿cómo lo relaciono con el Sanyao que está en todo el cuerpo? Por un poco la misma idea de que en el fondo... Porque el Sanyao también circula o está fijo. Eso es lo que no me queda claro. Ya, 2 cosas. Como mencionaba antes, en mi opinión, el Wei Qi no circula solo por el Zhou Li, a no ser que nosotros podamos hacer un cruce, que eso no lo he dado en la vuelta completa, pero lo he estado pensando, que el Zhou Li, por definición, literalmente, habla de una zona externa que está entre la piel y los músculos, ¿ya? Que no es lo mismo que el Sanyao. ¿Ok? El Sanyao sí es el ambiente donde ocurre la transformación, ¿ya? No es la transformación en sí, sino que el lugar donde ocurre, ¿ya? Y es una acción que ocurre en función del calor, y eso, por eso se llama triple recalentador en algunas traducciones, ¿ya? Y esa idea de Shandong son 3, y Yao, ese Yao, este es el lugar donde ocurre la transformación gracias a la acción del calor. Ese calor es del calor del Yuan Qi, del Yang de riñón, ¿ya? Y está dividido en estos 3 ambientes, cada uno tiene un tipo diferente de Qi,
¿ya? Pero a través de este Sanyao se mueve el Yuan Qi y ocurre la transformación de Yin a Yang. En el fondo, lo nutritivo, ¿ya? Se transforma en acción, en función. Esa idea es del Sanyao, ¿ya? Pero el Wei Qi, como función, se mueve también a través de todos estos ambientes, junto con la sangre. ¿Ya? No es una cosa que circule solo en la superficie. Esa es la licencia que me tomo yo, pensando un poco más como viendo esta relación de la sangre con su fase roja y su fase blanca. Que la fase roja tiene más que ver con el aspecto nutritivo de la sangre, la fase blanca tiene más que ver con el aspecto defensivo. ¿Ya? Y eso todo circula a través de los vasos sanguíneos. Entonces, para que eso ocurra, necesitamos ver efectivamente cómo está ese empuje del yang de riñón para que ocurra esa transformación, ¿ya? Que tiene que ver con el Sanyao, que depende del Qi del hígado, que a su vez depende de una correcta volumen de sangre, ¿ya? Donde el pulmón es el que se encarga de difundirla por todo el cuerpo. Y entiéndase sangre como no solo como es lo rojo que va dentro del vaso, sino que todos los líquidos en general, ¿ya? Y por lo mismo también el pulmón gobierna el Qi. Entonces, esta idea del movimiento que tiene el pulmón, natural, fisiológico, que ocurre desde el primer acto autónomo como ser humano en nuestra vida y el último, ¿ya? Es aquel que gobierna el Qi, por ende es totalmente partícipe de este movimiento del Qi defensivo en el cuerpo. Por eso estos aspectos nosotros tenemos que revisarlos en un paciente que vamos a ver por algún tema de tema inmunológico, pero también para tratar tendinomusculares musculares. La clase de hoy va a ser bien enfocada en el tema de tendinomusculares. Eventualmente podemos hacer una clase sobre el sistema inmunológico chino, pero la clase de hoy es particularmente enfocada en temas de tendinomusculares. ¿Ya? Entonces esa es la primera parte de lo que nosotros tenemos que tener presentes a la hora de entender cómo funciona el Wei Qi, cómo se mueve y algo que es muy importante, cómo se conecta lo externo con lo interno. Es porque a través de la circulación del Qi por los canales, voy a borrar acá para que me quede un poquito más despacio, en el movimiento del Qi a través del sistema de canales parte en el pulmón, ¿cierto? Parte en el pulmón, después viene intestino grueso, sigue todo su recorrido y después termina vesícula biliar y hígado. ¿Ya? Este es el último de la secuencia. ¿Ya? Después de esto, el Qi circula a través de los vasos extraordinarios del Du y el Renmai. ¿Ya? Sí. Y con eso le entrega información a los vasos Wei. Entonces así los vasos Wei van aprendiendo de todas las influencias que recibe el sistema de canales a lo largo del día y a lo largo de la vida. Yin y Yang. Yin y Yang. Por este rol de integración. Por el rol de integración del Yin y el Yang, ¿verdad? De canales Yin y Yang. Entonces, y de esa manera el cuerpo va forjando la respuesta inmunológica. Por eso uno, en la medida que te expones a climas, a alimentos, a situaciones, ya tu cuerpo se va acostumbrando y va generando las respuestas y compensaciones según tus recursos para poder enfrentarse a esa realidad a la que tú te estás exponiendo. Entonces, desde ahí, desde ese conocimiento, el Qi vuelve nuevamente a circular por el sistema de canales. Ya eso tiene ciclos como fractales. Tiene 50 ciclos a lo largo del día. ¿Bien?
pero también tenemos esta idea de los 30 minutos. En el fondo, si son 50 ciclos, son 25 en el día, 25 en la noche, ¿ya? Entonces es más o menos media hora, que es un circuito completo a través del sistema de canales, ¿ya? Pero si lo achicáis más, cada inhalación es como un microcircuito de chi, que a su vez va ayudando a movilizar, ¿ya? Tú cuando inhalas activas la fisiología de los niveles yin, ¿ya? Pero también está trayendo chi del cielo, chi a través de la respiración, ¿cierto? Está entrando chi. Entonces ahí entra toda esta información. Y tú cuando exhalas, dispersas, lleva la nutrición, pero también ayuda a expulsar los desechos. Ese movimiento yin y yang es gobernado por el pulmón. Ese proceso también va a ayudar a llevar chi a los órganos de los sentidos, a la vista, al oído, el olfato, el tacto. También es a través de este movimiento. Si por algún motivo este movimiento se ve alterado, los órganos de los sentidos empiezan a entrar también en deficiencia de chi, ¿ya? Y tu percepción del entorno empieza a variar. También tu propia percepción puede que tiende a variar, ¿ya? Y eso genera que eso, y esa otra conversación, hace que la conexión del Shen con el medio externo también empiece a alterarse. Y uno empieza a disociar. Y ahí sí. ¿Ya? Ahí tu cabeza se va. Se desconecta el cuerpo, se desconecta el momento presente. ¿Ya? Bien. Entonces, desde la visión de la base del movimiento, tenemos que cada uno del sistema de canales tiene un tipo de movimiento asociado. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Ya. Yo creo que esto es lo más difícil de integrar porque es como bien nuevo. ¿Ya? O sea, no es nuevo, pero verlo integrado sí lo es. ¿Ya? Donde Tai Yang tiene que ver con la extensión. En el fondo es separar las extremidades del torso. En contraposición con lo que hace Tai Yin. Esta es extensión. Y esto es contracción. Pero esa extensión es cuando estás en movimiento, a diferencia del Yang Min. Sí. ¿Eso que hiciste tú sería más Yang Min lo que es? No, esa extensión, separar las extremidades del torso es Tai Yang. ¿Ya? Traerlas de vuelta al cuerpo, Tai Yin. Xiao Yang tiene que ver con rotación. Todo lo que es rotación es Xiao Yang. Podría incluir como flexión también. Creo que... pero principalmente por los flancos. ¿Por los? Flancos. Por ejemplo, llevar la oreja al hombro. ¿Ya? Hacer este movimiento. ¿Ya? Esos son movimientos Xiao Yang. ¿Ya? Pero también rotación de la columna. ¿Ya? Todo eso es Xiao Yang. Si esos movimientos están restringidos, este es un clásico que está restringido. ¿Ya? Hay un problema en Xiao Yang, independiente del canal que esté afectado. Ese es el punto. ¿Ya? Es el tipo de movimiento el que te altera, es como el canal de base que uno tiene que como asociar a que ya, este sistema de canales tiene que ver con esto. Yang Min. Profe, pero perdón. Sí. Y ahí, como dice usted, el sistema de canales estaría afectado, independiente del canal que esté afectado, por ejemplo, ya si una persona no puede girar la mano, tendría que tiene un hueso, como el canal. Pero es el movimiento de rotación que otorga Xiao Yang que permite que el cuerpo realice eso. Yo quiero preguntarle, a nivel de fisiología, uno también podría entender que Xiao Yang, como lo que hace Xiao Yang como canal, como fisiología, también tiene una alteración.
¿O se altera solo el movimiento que provoca? Ah, ya. Bueno, en el mejor de los casos va a tener su función alterada a nivel solo externo. Es el mejor de los casos. Es muy raro que sea así. ¿Ya? Porque toda esta cuestión es un continuo. Entonces, si hay una presentación patológica en el exterior, algún tipo de relación patológica va a tener también en el interior. En términos de la fisiología. Claro, algún tipo de movimiento, en este caso de Shaoyang, va a estar también alterado en el interior. ¿Ya? No va a poder dispersar hacia afuera, no va a poder drenar el yao inferior, no va a ayudar algo va a estar también afectado. ¿Ya? Lo cual también puede ayudarnos para confirmar nuestra impresión diagnóstica guiando nuestra anamnesia en esa dirección. Entonces te dice, sí, efectivamente este sería el problema de Sanyao o de vesícula. Preguntar por cefaleas, por temas de agudeza visual, de movimientos del chi, cuando dicen calor arriba, frío abajo, que es como una desarmonía también en el Sanyao. De esa manera también tú puedes hacer esta asociación y confirmar tu impresión diagnóstica. ¿Ya? Como hablábamos el otro día, los dos primeros calzan, como Taiyang se abre hacia afuera, pero Taiying no se abre hacia afuera. ¿Ya? Taiying tiene más que ver con llevar las extremidades al interior, flectar, como llevar a posición fetal. ¿Ya? Ese es como el movimiento Taiying. Ayer estábamos en clase y vi una alumna que vio con dolor lumbar y hacía, no sé, si esta cuestión, y el gesto era como de evidente, el gesto que hacía, y me duele la cintura. ¿Ya? Era súper Taiying su movimiento. Y Yang Ming, por otro lado, tiene que ver con la capacidad de sostén, de estar de pie, de sostener peso. ¿Por qué? Porque Yang Ming, por el lado principalmente del estómago, gobierna los músculos. Entonces, este tipo de molestia Yang Ming es muy común al final del día. ¿Ya? Al final del día hiciste todo el trabajo, estás ahí, sabéis que te tenés que sentar. ¿Ya? Como que ya no podés estar así como de pie. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estómago gobierna los músculos como del yao medio. No, porque estómago, la tierra gobierna los músculos. Vaso, estómago. Ah, por vaso, estómago. Claro. Ah, claro, porque Claro. vaso es Taiying. Entonces, estómago vaso, por eso decía particularmente del estómago, ¿ya? Son tierra, Claro. ¿cierto? Y gobiernan los músculos. No, sí, está bien. Y Es como... para hacer esto, dependen de la sangre. Sí. Cuando la sangre se agota, los músculos pierden nutrición, el cuerpo siempre va a priorizar los órganos internos, entonces desde afuera hacia adentro van a empezar a quedar sin sangre. Ahí es cuando tú empiezas a tener presbicia, por ejemplo. ¿Ya? Y los músculos a lo largo del día, crónicamente la piel te pasan cosas, pero a lo largo del día los ojos, por la sangre, cuando hay deficiencia de sangre, fíjense en eso. En la mañana la persona se levanta y le cuesta enfocar. Se toma un té, se activa y ahí recién empieza a llegar sangre. ¿Por qué? Porque al hígado le cuesta empezar cuando hay deficiencia de sangre. Y como por la misma deficiencia, al final del día ya la sangre se agota y empiezas a tener problemas de agudeza visual. Y ahí es cuando se te pasa la micro, ya tenés que ir alejando para ver la hora, te empiezan a pasar esas cosas. ¿Ya? Taiying, como les decía, tiene que ver con este movimiento de traer las extremidades hacia el cuerpo. Shaoyin tiene que ver con movimientos combinados. Extensión y rotación. ¿Ya? Extensión y rotación. Por eso los ejemplos que hablábamos de servir té, de exprimir un limón, una naranja, cruzarse las piernas. ¿Ya? Ese tipo de movimiento, cuando sentí así unos tirones raros, por mucho que sea vesícula biliar, por ejemplo, es el tipo de movimiento que te habla que Shaoyin tiene algún tipo de problema de transformación. Entonces es extensión, rotación.
Y por último, Yue Yin. De sentarse así como indio, que a veces hay gente que se deja súper bien, entonces que es muy... sería como Shaolin, ¿o no? Esto de sentarse como indio en el suelo y hay gente que no puede hacer. Sí, que queda corta, sí. Yo diría que ese tipo, específicamente sentarse en el suelo y trayendo las piernas, tiene harto de esto. ¿Ya? Como que, sí, como que la persona tiene, así como que no puede estar y como que tiende a abrirse la posición. ¿Ya? Pero la apertura como de la ingle podría tener que ver también con esto. Claro, como ambos. ¿Ya? Claro, hay que ver. Creo que si todo lo que sea como extensión, ¿ya? Tiene que ver con Tai-Yang. Tiene que ver con Tai-Yang. A pesar de que en ese movimiento, por lo general, el canal del riñón es el que está afectado. Específicamente en ese movimiento de abrir las piernas así como en mariposa, de esa posición, esa elongación, ya, ese es de riñón. Loto. Como de yoga. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Posición loto se llama. Claro. Entonces, puede que estén mezcladas, como hablábamos en las otras clases, es muy común. Esa postura no es fácil adquirir esa postura. No, sí, sí, son rotaciones y extensiones, ya son bien Shaolin también, si uno lo piensa. Como los movimientos comunes de pararse, sentarse, que ahí uno puede verlo más fácil en el paciente. Sí, pues eso es más directo. La posición loto, claro, todos vamos a tener un problema. Sí. Ahí. Igual existe, hay varias maneras de ver eso, ¿no? Hay un sistema que se llama Kujo, que es un sistema japonés como de extensión de tendines musculares para hacer diagnóstico, ¿no? Pueden buscar por ahí, bien interesante. Pero hay una que es cuando uno hace como el medio loto, ¿ya? Que en el fondo las piernas te quedan como así, ¿ya? Y no trabadas, ¿sí? También es difícil y bueno, y ahí claro, vas mezclando características porque en el fondo por un lado estás en una posición de flexión, pero por otro lado también estás rotando y extendiendo, entonces estás mezclando varias cosas, ¿ya? Y el último es cuando la molestia es permanente. Yue Yin. Es permanente. Y muchas veces, como Yue Yin, como factor patógeno, tiene que ver con el viento, esa característica del dolor Yue Yin es que como que el dolor es como así. Como que hay un día que te levantás y te duele la cintura y te duele el cuello, ¿ya? Y de repente te duelen un par de dedos, como que es móvil. Pero no es que un dolor se mueva así, sino que como distintos focos de dolor tienen predominancia un día versus otro día. Que puede ser por cómo dormiste, por tu estado de ánimo, por cómo has comido en los últimos días. Hay gente que es súper sensible a esas cosas, ¿ya? Entonces tienen un mal rato con un día de exceso de trabajo y el otro día están así como le hubieran atropellado. ¿Ya? O los climas también los afectan mucho. O sea, bancan 1 o 2 días nomás de un clima intenso y después ya están ahí listos, ¿ya? Ese tipo de cosas, ese tipo de sensibilidades a veces gatillan dolores tipo Yue Yin. Como lo hemos hablado, me di cuenta de faltar la cabeza. Es este tipo de dolor el que nosotros consideramos como un síndrome B. Porque el síndrome B tiene, no es como un estancamiento de chi y sangre en un canal. O sea, por ejemplo, te duele el hombro, ¿ya? Que te duele el hombro no es un síndrome B. Es como que cuando tú piensas en un síndrome, ¿cuál es la característica del síndrome? Que lo que lo define como síndrome son, no sé, pues, palidez, cansancio, ¿ya? Como que esas son las características de ese síndrome. Hay otro que es como irritabilidad, cara roja, que son todas cualidades tipo Yang.
En cambio, un síndrome PI es que la estructura del síndrome tiene que ver con el dolor. Como el dolor va y viene, desaparece, tiene tal horario, al principio del día amanece con mucho dolor, al final del día tiene mucho dolor, en invierno tiene dolor, ya los días fríos está con dolor. Entonces ese es como un síndrome PI. Pero una molestia en un hombro, una inflamación en una rodilla, como que no cae dentro de lo que es esta idea del síndrome PI. Un ejemplo que hablábamos con Claudio es que para los chinos un ejemplo de un síndrome PI sería la fibromialgia. A eso me refiero con que no es un dolor puntual. Tú te guinzaste el pie, te caíste, no es un síndrome PI. Ya es un estancamiento de chi y sangre en los tendines musculares de tal o cual canal. Pero el síndrome PI está más dentro de este tipo de dolores que se mueven y se predominan un día, y hay zonas que tienen más dolor, ya que tienen dolor en la cadera generalmente, espalda alta, lumbar. Eso es lo que cae más bien dentro de este tipo de dolor. Entonces, a la base tendría una deficiencia de chi o sangre, en general. En general, sí, hay deficiencia. Eso podría distinguir del estancamiento. Claro. Total, pero siempre estos 4 aspectos que vimos al principio, ¿ya? El yang de riñón, ¿cierto? El chi del hígado, que depende de la sangre, por lo tanto el chi del vaso, y del pulmón por la dispersión. Esas son 4 cosas que nosotros tenemos que siempre revisar cuando vamos a ver algún tema de inmunológico o de tendino muscular. Claro, que van progresando y después llega la patología. No, en el fondo son cualquiera de estos 4 aspectos tenemos que considerarlo. No es que progrese así como del chi del pulmón afecta al vaso, que a su vez afecta al hígado, que a su vez afecta al riñón. No es como una progresión así, sino que esos 4 aspectos pueden estar involucrados en el tema tendinomuscular, especialmente en el tipo de paciente que vemos nosotros. Porque es muy raro que a ti te llegue alguien que se guinzó el pie ayer y así, oh, tengo que ir a ver al acupunturista. Como que no es tan así, ¿ya? Generalmente van a ver cuando están a punto de empezar su segundo ciclo de kine, se hicieron sus imágenes, tienen radiografías, ¿cierto? Tienen todas las evaluaciones de la galaxia y el dolor sigue ahí. Entonces ahí empiezan a considerar otra alternativa. Entonces siempre nos llegan pacientes que tienen algún tipo de deficiencia de base que por algún motivo hace que su patología no se resuelva. Son generalmente cosas más crónicas. Y a veces te llegan como este tipo de pacientes que te llegan crónicos con fase aguda. ¿Ya? Y eso nos lleva al siguiente punto, o creo que el subsiguiente. En el caso de un hombro congelado, de estos manguitos rotadores, que también sería un síndrome PI. Un mango rotador, por ejemplo, que implica 4 músculos y una persona que estuvo sometida por mucho tiempo a un frío, por ejemplo. Ya. ¿También sería un síndrome PI? Según lo que hablábamos, pues, como no caería dentro de lo que es esa estructura de síndrome PI. Otra cosa es quienes están preparando su examen. Es otra historia, sí. ¿Ya? Porque lo que yo le estoy comentando es una reflexión sobre el tema, ¿ya? ¿Ya? Claro, pero si alguien está preparando su examen, ya de validación y qué sé yo, si le duele algo tendinomuscular es síndrome PI, ¿ya? Eso es lo que tú tenés que decir. Pero la idea, claro, sí, ¿ya? Sí, claro, la idea... Eso es lo que habitualmente te enseña. Eso es lo que habitualmente se enseña. Sí, pero como les decía, hablando con Claudio, en su opinión, y yo opino lo mismo, un poco lo que vimos también de esta idea de los pulsos, cuando te dicen que arriba están los pulsos yang y después otra parte del libro te dice que los pulsos están en la posición chi, y cómo están en 2 partes. Entonces hablamos de que en nuestra opinión tenía que ver con que una cosa está evaluando el órgano, cómo está funcionando el órgano del intestino, y otro aspecto es cómo está funcionando su chi en la superficie. Son como 2 cosas. Y Dr. Wang hablaba me estoy pegando un repaso para atrás, Dr. Wang hablaba en su opinión, el chi de los órganos que están en el llave inferior podían gobernar la superficie y ayudar al chi defensivo en la medida que se vaciaran apropiadamente.
¿ya? Él pensaba que era como un lastre en el fondo, que si no podía vaciarse apropiadamente un intestino o la vejiga, su chi no podía ascender y proteger la superficie, que es un poco ese rol que uno ve cuando está tomando el pulso. Entonces cuando tomas el pulso arriba y te dice que ahí está el chi, el yang y los órganos fu, ya estás pensando en el chi de esos órganos que tienen que inundar la superficie. Pero cuando presionas y estás viendo el órgano, estáis viendo cómo efectivamente está el chi del intestino, está el chi de la vejiga, estáis viendo otro aspecto. Y eso en nuestra cabeza tiene que moverse bien libremente de una idea a otra. En la toma del pulso uno tiene que tener esa flexibilidad, si no te empiezan a pelar los cables igual un poco. ¿Ya? Respecto a la presentación de los síndromes, tenemos que considerar siempre los factores patógenos. ¿Cuál es el factor patógeno que predomina? En la superficie, principalmente, siempre dice sí, vamos a tener que considerar el viento. ¿Ya? El viento. Y el viento se refiere a tipo de dolores móviles, ¿cierto? Pero también es que el estancamiento, producto de un factor patógeno, va a afectar directamente el chi del hígado. Y esto es lo que un poco hemos estado hablando de estas funciones que por un lado tienes el aspecto fisiológico, donde todos los órganos están remando en la misma dirección para producir sustancias vitales, hasta que aparece un factor patógeno. Y ese factor patógeno puede ser, y eso es algo que es importante, nosotros cuando estudiamos, por supuesto, por lo que hacemos, tendemos a pensar en los factores patógenos como lo que son, ¿cierto? Dañinos, ¿cierto? Perniciosos. Pero cuando uno estudia esto y lo lee en los libros, se habla de los 6 chi, o los chi climáticos, como aparece en el libro de Dr. Wang, ¿verdad? Donde en el fondo el viento no es malo per se. Nosotros necesitamos que la sangre se mueva. ¿Ya? Tú necesitas que te lleguen ideas a la cabeza, necesitas ese movimiento del viento. Pero el huracán, nadie quiere un huracán. ¿Ya? Lo mismo que la sequedad. Tampoco tú no querés que estés goteando sudor, ¿ya? Por las palmas. Y también con la humedad. Tú necesitas tener humectación. Los ojos, ¿cierto? En el interior. Pero que no se tiene que volver patológico. Entonces, lo que hacen los órganos es mantener estos climas, estos ambientes internos. Y eventualmente estos se pueden desestabilizar y volverse patológicos. Entonces, un clima externo, como el frío que hay ahora, por ejemplo. ¿Ya? Ahora está helado. ¿Ya? Pero ella que viene de Conce, por ejemplo, no está tan abrigada como alguien que es más de acá, que le siente más helado esto. Hoy día Concepción tenía menos frío que Santiago. Ya. Yo salí en la mañana y... Entonces, es parte de cómo funciona nuestro cuerpo, que un clima se puede volver patógeno por un tema de costumbre o por una desarmonía de los órganos internos. Si tú tienes deficiencia de sangre, tienes deficiencia de chi de yang, si tienes deficiencia de chi de pulmón, ¿ya? Todas esas situaciones te vuelven más vulnerable a que un factor climático se vuelva patógeno. Entonces, el viento es el vehículo de los otros factores patógenos. Frío, ¿cierto? Principal. ¿Y en cuanto a tendinos musculares? Humedad. Y calor. El frío tiene la característica de ser dolores puntuales, agudos. La humedad, aumento de volumen, pesadez.
Y calor, enrojecimiento. Esos son principalmente los factores patógenos asociados a los problemas tendinomusculares. ¿Sangrado? ¿Ah? ¿Sangrado todavía no entraría en esa etapa todavía? ¿El calor? Pero en tema de tendinomusculares, si estáis sangrando, si tenéis un hueso afuera ya, sí. Eso yo diría que tiene un problema en los tendinomusculares. Estoy bromeando. Pero sangrado, sí, internamente ya pasa a fuego. Pero eso ya es más síndrome según Sanfu. ¿Ya? Como que no hay fuego. Pero hay fuego que no sangra. Sí, hay fuego que no sangra. ¿Sí? No todos los fuegos sangran. La sangre es un signo patognomónico definitivo de que hay fuego. Pero alguien puede tener fuego y no estar sangrando. Y ya. Algo que es como les mencionaba, que es muy importante de hablar con los pacientes, es que tenemos que involucrarlos, especialmente si sus patologías son crónicas, que es donde los dolores tienden a volver. ¿Ya? Tenemos que educarlos en que entiendan cuál es su patrón de desarmonía. ¿Ya? Todos tenemos una constitución que tiende a fallar de alguna manera. Unas personas tienden al calor, otros tienden a la deficiencia, otros tienden al estancamiento, y eso te va a afectar de diferentes maneras. Entonces tenemos que educar a nuestros pacientes para que reconozcan los primeros signos de desarmonía. ¿Ya? Si algo le pasa, le cambia el color, si siente que la cabeza ya no está funcionando como con la agudeza que uno quisiera, ¿cuáles son tus signos de desarmonía? Para que sienta que no tenga que llegar a tener los dolores, a tener los problemas de medicina interna, sino que los reconozca y los pueda contener a tiempo. Eso es fundamental. ¿Ya? Esto fue una pequeña pausa. Entonces, complementariamente, dentro del tratamiento, nosotros tenemos que pensar en tratar la raíz, que es lo que hablábamos de las diferentes como problemas de base que podría tener cada paciente, ¿ya? Si tiene una deficiencia de chi, si tiene un estancamiento de sangre, considerarlo. Y es como tiene que confiar en esta idea del elefante en la habitación. Llega alguien, por ejemplo, y te dice, ¿sabes qué? Vengo por un lumbago. Y tú ves a la persona y está así con la cara roja, ¿ya? O al revés, está súper pálido, ultra abrigado. Como que uno tiene que como integrar esta primera impresión siempre, ¿ya? No encasillarla, porque les puede pasar, a mí me pasó una vez, que llegue alguien así, enero, abrigo, polaina, ¿ya? Y claro, llega así, Limache, alguien estaba en Limache, o sea, se te quedan pegados los zapatos en el piso en enero, ¿ya? Y claro, y deficiencia yang, por donde lo mirís, ¿no? Y claro, yo así sacando las moxas, muéstrame la lengua, y saca una lengua roja, frutillada, así, pero en llamas, guardando la moxa, ¿ya? Y tomando el pulso, y también un pulso así, un pulso súper fuerte, pero tenso, apretado y profundo. Entonces ahí el frío que sentía no tenía relación con los signos clásicos de diagnóstico. Entonces aparece en algunos textos como esta idea de falso frío, donde efectivamente hay frío afuera, la persona siente frío, pero es porque el calor en el fondo no se distribuye apropiadamente. Hay gente que tiene falso calor. Ese es más común de ver,
¿ya? Que tú lo ves cara roja, así, bla, bla, y uno piensa en una persona súper vital y le tomáis el pulso y es pura deficiencia. Entonces eso es más común. Pero este otro que les comentaba yo, me pasó una pura vez. Entonces yo lo vi, esa pura vez, sí, una pura vez, un falso frío. Ya, tratar la raíz. Algo que es importante también, y aquí me tomo otra licencia, son los puntos, que más bien, esta es la primera, que son más bien áreas de confluencia. ¿Ya? Porque uno dice, es estómago 8 o vesícula biliar 13, pero en realidad es en la zona. ¿Ya? En la zona. Bajo el cigomático, intestino delgado 18, pero también, nuevamente, es toda esta inserción de músculo en el cigomático. Vesícula biliar 22-23, pero en realidad son los espacios intercostales en la línea axilar que tienes que revisar. ¿Ves? Por lo general no son menos de 3, sí, pues igual, ¿ya? No son menos de 3 espacios intercostales los que van a estar alterados. Y también de libro, REN 2 y 3, porque es toda la zona que está sobre el hueso púbico. ¿Se busca si hay nódulo, alguna diferencia, dolor? Yo por lo general busco tensión, ¿ya? Y dolor referido, o sea, que el paciente te haga un gesto así de que le duele justo esa zona. Y una de las cosas que estoy haciendo últimamente, que es la segunda licencia, es que esto es bien rígido generalmente en los textos. Te dice estómago 8, ¿ya? De los tendines musculares yang del brazo, intestino delgado 18, tendines musculares yang de la pierna, y así. Profe, pero eso funcionaría como un punto de influencia. Como uno, como por ejemplo, ya el versículo 34. No, esa es otra conversación que algún día podríamos tenerla. Muy, muy interesante la idea de los puntos de influencia. Pero los puntos de influencia están más cerca del rol de los divergentes. Ahí podríamos hablar de eso, ¿ya? No, esto es más bien, imagínate, tú tienes... ya, tenemos esa esquina. Ahí llegan las fuerzas que sostienen esta pared, esa pared, las del techo, las de la pared de arriba, ¿ya? Por eso es un punto de confluencia. Entonces ese punto, si por ejemplo llega a temblar, hoy tembló ayer, no sé si alguien lo sintió. No. Ya. Si llega a temblar, los temblores se comportan de diferentes maneras dependiendo de los suelos, es toda una historia, ¿ya? Pero en el fondo va a depender en la dirección en que se hagan los esfuerzos, ¿cierto? Cómo se va a ver afectado ese punto de confluencia. Entonces por eso esas cosas se calculan. Y ahí es donde viene mi segunda licencia respecto a este tema. ¿Por qué? Porque si hay un esfuerzo en ese lugar, también van a haber esfuerzos equivalentes en las otras esquinas, que es lo que se calcula cuando uno hace diseño de una estructura. Entonces van a haber puntos donde se van a reunir mayor cantidad de materiales que generan mayores esfuerzos. Entonces, por ejemplo, tú te mueves hacia el centro de esta losa, ¿ya? Y los esfuerzos se van a amplificar. Entonces, no voy a poner una caja fuerte ahí. Tenéis que pegarla más allá donde esos esfuerzos se van a poder disipar mejor. Y la caja fuerte no va a caer aquí al primer piso. ¿Ya? Por eso, en los tendines musculares, esa cosa rígida de que si la persona le duele el brazo, le tengo que pinchar ¿ya? Sí, pero revísalo. Porque por este tema de los esfuerzos es muy normal que estén todos los puntos de confluencia de los tendines musculares afectados, especialmente si las patologías son crónicas. Claro, porque en el fondo si tú, es como cuando uno tiene, no sé, pues tú te caes, ¿ya? Te caes por ahí la mano,
Sí, aquí va a tener pelón, ¿cierto? El problema de la piel, pero te falla la muñeca, el codo, el hombro, todos los esfuerzos se van a distribuir hacia arriba. Puedes terminar con un problema en la espalda, con una caída en un brazo. Entonces, cuando uno tiene un problema lumbar, por ejemplo, va a evitar, ¿cierto?, tal posición porque te duele. Y eso va a generar esfuerzo en términos musculares que no tienen nada que ver con el tendino muscular que está afectado principalmente. Entonces, si tengo un lumbago del canal de vejiga, ¿cierto?, debiese ocupar estómago 8. Pero si se fijan por esta posición, los tendinos musculares que llegan acá a la parrilla costal, que son los yin de la mano, también esta zona va a estar sometida a esfuerzo. Entonces, creo yo que lo mejor es revisarlo. Entonces, lo que reviso, zona en la cabeza, zona en el rostro, los espacios intercostales y toda la línea del daimai, que es todo el ilion en el fondo, hasta llegar a la parte superior del hueso púbico. Eso es como zonas que yo reviso pensando un poco cómo funcionan los tendinos musculares, ¿ya?, para compensar algún tipo de dolor crónico. Y eso te da un diagnóstico Punto de confluencia. de cómo están, por ejemplo, en ese caso serían los tendinos musculares del brazo. Eso tú lo ocuparías como un diagnóstico. ¿Cómo así? De nuevo, por En favor. el caso de estos puntos, tú los tocas y ves si tienen dolor y eso te da una indicación de, por ejemplo, que hayan tendinos musculares ya del brazo afectado. Si tú tocas aquí, la zona, y lo aprietas y le duele al paciente. ¿Tú haces un diagnóstico con eso? Ya. Lo que hago es, si la persona tiene, volvamos al ejemplo del lumbago, ¿ya? Busco, y eso también es importante, no necesariamente van a tener esta presentación contralateral que aparece en el Neijing. Disculpen por favor nuestros ancestros de la medicina china, ¿ya? Me tomo también esa licencia porque Jason Robertson, el que coescribe el libro con Dr. Wang, menciona lo mismo y dice que los tendinos musculares de la vesícula biliar efectivamente tienden a dar presentaciones contralaterales. En el fondo, si tú tienes aquí vesícula biliar 21 doloroso acá, es muy común que los cambios los tengas en la otra pierna. Pero si tu problema es en el canal de la vejiga, suelen ser ipsilaterales, suelen ser en el mismo lado donde tú tienes la molestia. ¿Ya? Entonces, como que no es tan así. Y yo creo que lo mejor es revisarlo. Ayer estábamos en clase, tuvimos una compañera que llegó por una molestia que era súper puntual, su dolor en vesícula biliar 21. ¿Ya? Pero resultaba que las molestias las tenía ipsilaterales, no las tenía contralaterales. Y de hecho era como bien objetivo, o sea, tenía las dos molestias, le dolía más el mismo lado y lo apretaba y mejoraba el rango de movimiento. Entonces, esas cosas tan estrictas, especialmente en temas de tendinos musculares, creo que depende mucho de cada persona. Hasta por temas emocionales tú cambias tu marcha. ¿Ya? Andáis así y te empezás a ir para adelante cuando andáis así, estáis contento y camináis con el pecho abierto, ¿ya? Y eso puede ser de un día para otro. Entonces, todo ese tipo de cosas van a influir en cómo tu cuerpo va a compensar dolores cuando eventualmente los tenga. Entonces, yo creo que lo mejor es revisar a los dos lados. ¿Ya? Eso es respecto a los puntos de confluencia. Pero igual no siento como que no contestaste tanto la pregunta de ella. A ver. Porque siento que no contestaste tanto la pregunta de ella, porque yo también tenía la duda de que ¿para qué usar los puntos de confluencia? Porque si yo le dice, tengo un lumbago acá y como me duele, compenso, también voy a tener afectado a lo mejor el brazo y no sé, a lo mejor hasta un pie. Entonces, si yo toco los puntos de confluencia, capaz que todos estén afectados. Es lo más común, sí. Y por eso les decía eso. ¿Ah? Y no me da ninguna información, porque si todos están afectados, ¿qué hago? Es que todavía no termino. Todavía no termino. De hecho, ese es el punto que viene después. Lo que pasa es que nosotros vemos los puntos de confluencia, pero luego tenemos que ver cuál es el canal afectado. ¿Cuál es el canal afectado?
que efectivamente es lo que menciono. O sea, y eso es más clásico. Eso ya tiene rango de movimientos, ¿cierto? ¿Ya? Intestino grueso, zanjao, intestino delgado, ese tipo de cosas. ¿Ya? Vejiga, ¿cierto? Eso es más normal. Lo que pasa es que a lo que iba retomando la pregunta, es que cuando tú tienes un problema en un tendón muscular, que es el que tú diagnosticas a través de palpación, presión, ¿cierto? Buscando nódulos y cosas así, ese problema tu cuerpo lo compensa transmitiendo los esfuerzos hacia los otros tendones musculares. Entonces, lo que yo les mencionaba es que, en mi opinión, porque una persona tenga un problema en un tendón muscular yang de la pierna, no necesariamente el único punto de confluencia que va a ocupar es estómago 8. Porque suele transmitirse a los otros tendones musculares. Entonces, estómago 8, no tanto, pero este lugar suele estar congestionado y este lugar también suele estar congestionado. Entonces, siempre me han dicho que no tengo que hacer analogías automovilísticas, pero una persona lleva su vehículo, ¿ya? Lleva tu moto hermosa, la lleva al mecánico porque está fugando la suspensión delantera, ¿ya? Y el mecánico que va a llegar va a agarrar la moto, va a decir, sí, no, efectivamente está fugando, y va a revisar, y le va a revisar el aceite, va a revisar los frenos, va a hacer revisiones que son obligatorias, ¿ya? Porque son cosas que son del funcionamiento normal que se van desgastando. Esto es un poco la misma idea, ¿ya? Puede que tenga una tortícolis, un hombro congelado, un lumbago, una rodilla, pero igual debiera uno revisar el estado de los puntos de confluencia. Como cuando uno viaja o no sé si alguien acampa. ¿Acampan? ¿No? Ya. Tú al menos, no sé, pues, una vez al día o cada 2 días, revisa la tensión de los tirantes. Tú vas a revisar, estirar una cuerdita por acá, ¿cierto? Una estira por aquí. El cuerpo hace lo mismo. Por el uso, los tendones musculares tienden a estancarse. El sistema nivel weight tiende a recibir muchos factores patógenos, que nos lleva al siguiente punto. Además de definir el canal afectado, y a través del canal afectado, puntos H, ¿ya? Las uniones. Las principales uniones que se van a ver afectadas, todas las extremidades donde se unen al torso, tienden a estancar el chi. O sea, la inserción del brazo en el torso, de la pierna en el torso, de la cabeza, C7, ¿ya? Du14, son lugares donde el chi se tiende a estancar. Y esa es otra revisión, al igual que los tendones musculares, o sea, el punto de confluencia de los tendones musculares que debiéramos hacer. No sé si alguien ha hecho tuina o alguien viene del mundo de los masajes. Yo partí haciendo masaje y después hice acupuntura. Era muy común y un poco la misma idea, y en acupuntura yo tiendo a hacer un poco lo mismo, que la persona venía por un lumbago, ¿ya? Y tú no llegabas y lo ponías boca abajo y le empezabas a estimular la zona lumbar, pero no hacías eso. Llegabas, ponías a la persona, la ponías boca abajo y partías haciendo un masaje completo, revisáis toda la espalda, ¿ya? Revisáis las piernas, empezáis a mover para allá, para acá, y buscáis diferentes rangos de movimiento, y después cuando lleváis un rato en esa, ahí recién empezáis a tratar la zona lumbar. ¿Bien? Esto es un poco como la misma idea, como uno debiera revisar todo el sistema de uniones donde los canales tienden a verse afectados. Todos los sistemas en general tienen puntos de falla. Los sistemas eléctricos, los sistemas de cañerías de agua, de gas, hay puntos, la unión, los codos, ¿ya? Son puros lugares donde el mismo roce de lo que sea que vaya pasando, la electricidad, los líquidos, lo que sea, tiende a desgastar el material. Pasa lo mismo en el cuerpo. Entonces, en nosotros las uniones, de hecho todas las articulaciones, son lugares donde el Wei Qi tiende a guardar factores patógenos. Y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a ver el mes que viene de divergentes, ¿ya? Las articulaciones tienden a acumular muchos factores patógenos, y las principales que generan dolor a la palpación, que son fáciles de percibir, son en codos y rodillas, ¿ya? Codos y rodillas. Son lugares donde los factores patógenos es como si tuvieran una especie de filtro antes de ingresar al cuerpo.
Entonces por eso siempre hay que revisar codo y rodilla. La rodilla es la fosa poplitea, ¿ya? Donde llegan los isquiotibiales, y todas las inserciones de la musculatura y de hecho los huesos también de radio y cúbito en los brazos. ¿Ya? Son cosas, lugares donde debiéramos revisar. Y finalmente, el movimiento del factor patógeno uno debiera llevarlo hacia afuera. Ese hacia afuera puede ser directamente hacia afuera. Por ejemplo, si la persona tiene un dolor, tiene epicondilitis, ¿ya? Epicondilitis. Y si está como factor patógeno es el calor, uno pudiera liberarlo directamente hacia afuera, justo en la zona donde está el color, lo sangras, ¿ya? Y junto con eso, uno debiera también liberar el punto pozo, en el caso de exceso, ¿ya? Cuando hay más bien patrones de deficiencia, lo que cambia en la técnica de sangrado generalmente tiene mucho que ver con el volumen. Cuando es exceso puro, el sangrado le saca un montón de pincha y sale la sangre y es como bien como escandaloso, ¿ya? En cambio, cuando el patrón es más bien de deficiencia, uno lo que hace con sacar 2-3 gotas de sangre es estimular la transformación de yin a yang en el canal y con eso tratar el estancamiento y la deficiencia. Aunque sea deficiencia, igual se sangra. Sí, igual se sangra. Junto con eso, uno puede moxarlo, ¿ya? Que tiene la misma intención de movilizar el canal. No es sacar exceso, es como de activar la transformación. La diferencia sería el volumen de sangre que va a Sí, sacar. claro. Y algo que también podríamos hacer en condiciones crónicas es ocupar agujas de fuego. ¿Ya? Las agujas de fuego tienen la cualidad de darle un extra de yang, que es para poder movilizar ahí donde está ese dolor crónico estancado. ¿Ya? Ahí la colocas en el punto más alto. Sí, punto así. Algo respecto a las sangrías, que es una de las herramientas, que es nuestro siguiente punto. Hablamos de la moxibustión, cuando la presentación está asociada a frío. ¿Ya? Bueno, y aquí los puntos pozos. Respecto a técnica, la moxa, cuando hay frío, condición crónica. Ya, es fundamental cuando hay frío. Y por lo mismo, clásicamente, hielo no, ¿ya? No. Hay opiniones como intermedias, que en el fondo el hielo en las primeras horas, 12 horas, las primeras 12 horas, 24 horas, hielo. Pero desde la perspectiva de la medicina china, uno está yendo en contra de lo que está haciendo el cuerpo. ¿Ya? Ese es como un tema. Y claro, efectivamente, baja la inflamación, mejora la movilidad, pero tú estás mandando el factor patógeno hacia adentro, hacia lo profundo, el frío, y no estás dejando que llegue de nutritivo a la zona para poder reparar la lesión. ¿Ya? Entonces, tiene mucho que ver con parar ese proceso inflamatorio y cambiar también como la percepción de dolor de la zona con el frío. Entonces, desde la visión clásica, eso termina evolucionando en artritis, artrosis y enfermedades como bien degenerativas de las articulaciones. Entonces, hay que evitar el frío. La moxa, en ese caso, ahí pusiste frío en patologías crónicas. ¿Por qué no en aguda sería la moxa si hay una deficiencia? Bueno, sí, una patología crónica en fase aguda también. El lumbago, por ejemplo, es clásico. Yo cuando me refiero no moxa, sí es un E15. ¿Ya? Tiene un E15 que se lo acaba de hacer, esa cuestión hay que sangrarlo más bien. ¿Ya? Más que hacerle moxa. Si tiene E15 crónico y le duele cada cierto tiempo, se pone el clima frío y le duele, eso sí, pues eso también es con moxa. ¿Ya? Y la moxa, no me voy a meter en esa, es toda una conversación. Está nuestro querido amigo Edu está hablando largo y tendido, algún día lo invitaremos a hablar de moxibustión.
Pero lo importante es que hay diferentes tipos de moxibustión, en el sentido de como intensidades de moxibustión, movimientos que uno puede generar, pero siempre pensándolo en como este extra de yang en caso de condiciones crónicas. Uno puede lograr que la moxibustión penetre más o que sea más extendida, ¿ya? Dependiendo un poco de lo que uno necesite. Una consulta. ¿Qué opinas tú utilizar la moxa en un tema de problemas que estén en las articulaciones que es producto de humedad? Porque se empieza como la artrosis, que siempre se lo confunden y artrosis, ¿ya? Pero es una condición crónica, Sí. ¿ya? Está inflamado. Entonces de repente puede estar un poco caliente. ¿Igual utilizarías moxa? Sí, quizás no localmente, ¿ya? Podría probar. Porque en el fondo, especialmente en ese tipo de artrosis, donde hay deformación, los dedos se tienden a desviar, si está con dolor agudo, suele ser con problemas de transformación. Así que hay una deficiencia de base a pesar de que hay un estancamiento. Entonces, el calor quizás es el tipo de moxa que uno debiese como ajustar, ¿ya? Pero de hecho, para ese tipo de patología, la moxa de grano de arroz es súper recomendable. Así que moxa directa sobre la piel. Quizás no si está muy agudo el dolor, pero como digo, ahí puedes cambiar un poco la técnica y va a ayudar. Así que... También usar el punto pozo. Sí, la proceso, sí, esa cuestión hay que sangrarla también. Pensé que en deficiencia no lo usa. Sí, sí. Lo que hay que tener cuidado también hay veces que pasa, hay varios escenarios en que la sangría hay que ajustarla. Por ejemplo, pacientes muy deficientes, ¿ya? Que uno debiera, esto es mi opinión, no es por la sangre que pierde, ¿ya? Que le puede generar un problema, sino que es por el acto de pincharle la piel, mueve mucho chi. Y ese movimiento chi puede ser el que haga que se sienta mareo e incluso tener un desmayo. Pero tú no le sacas sangre suficiente como para que se desmaye por la sangría. Son los pinchazos en el fondo que generan este movimiento de chi que la persona puede perder el conocimiento. Pero no lo vaya a debilitar más. ¿Ya? Es más por eso. Y en condiciones agudas también. También me ha pasado de tratar personas, uno trata a la familia, y fiebre. Hace poco me pasó con mi hijo, estaba así volando en fiebre, y claro, llegué, le hice sangría en DU14, sangría en lápiz de la oreja y sangría en intestino grueso 11. ¿Ya? Porque él tiene un tema de Yang-Ming así como bien evidente. Y claro, esos pinchazos, estaba así, sentía horrible, y así, en un segundo, empezó a temblar y con frío. Esos 5 pinchazos fue mucho movimiento de chi. ¿Ya? Probablemente debería haber parado con DU14 y el ápice de la oreja. Pero no es por la sangre misma, ¿ya? Que la persona se debilita, sino es por el movimiento de chi que provocas con los pinchazos. ¿Ya? Entonces, sí, paciente deficiente lo puede sangrar igual. ¿Ya? Bueno, a esto también, por supuesto, todo lo que sea fitoterapia, que también es otro universo, desde las fórmulas clásicas de Jing Fang hasta la fitoterapia propuesta por el gobierno de Chile a través de sus textos. Todo eso lo pueden estudiar, todo eso sirve. No me voy a detener a hablar de eso, es toda una conversación y un universo, pero importante. Y, como les mencioné antes, también la educación. ¿Ya? Porque, por un lado, es para reconocer los patrones, para que el paciente sea partícipe de su proceso, ¿cierto?, de tratamiento, y
Respecto a los tendones musculares, nosotros aprendimos a caminar, ¿ya? Nosotros no nacimos caminando, pero hay muchos animales que nacen y a los minutos están así saltando y qué sé yo. Nosotros no, nos demoramos casi un año en aprender a ponernos en pie y después al final de tus días te va costando cada vez más. Como que no es lo más natural para nosotros. Como la mayoría de los primates, nuestro cuerpo funciona mejor en la medida que ocupemos las 4 extremidades. Por eso los niños tienen que gatear, porque ayuda mucho al desarrollo del DUMAI. O sea, ayuda mucho al desarrollo de la columna y el sistema nervioso. Entonces tienen que gatear. Entonces, como ejercicio, nosotros es muy útil si hacemos ejercicios donde al menos tengamos 3 extremidades apoyadas en el suelo y usar la gravedad como nuestro principal, porque nosotros aprendemos a ocupar la gravedad así, ¿ya? Y así cargamos toda la columna y le damos todo el esfuerzo a la zona lumbar y eso tiene todo un efecto patológico. Pero si dedicáramos un tiempo de nuestro día a hacer un movimiento funcional, pero en 4 patas, ¿ya? En las 4 extremidades y al menos teniendo 3 colocadas en el piso, eso hace que todos los esfuerzos de los tendones musculares empiecen a funcionar sincrónicamente. ¿Ya? Entonces es un súper buen ejercicio, así de si la persona no puede hacer nada, que se apoye de rodillas, apoya las manos y se quede en esa posición. Y empieza a mover hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Eso ya es un súper buen ejercicio. Y lo otro, en mi opinión, es mejor la regularidad que la cantidad. ¿Ya? Es mejor que tú te muevas todos los días un poco, ¿ya? Que ir 2 veces a la semana al gimnasio. Otra cosa es si quieres mejorar volumen y estás, no sé, pues tuviste una enfermedad que te generó mucho deterioro, perdiste masa muscular, esa es otra historia. Ahí ya hay todo hay muchos estudios de cómo se hacen esos ejercicios, la cantidad de ejercicio versus el tiempo que tienes que estar en descanso para reparar las fibras musculares que rompiste y generar nuevas. Ya, pero eso también es área de otra conversación. Pero para lo que nosotros estamos hablando, en mi opinión, lo que uno tiene que tratar de lograr es que el chi empiece a moverse. Tú cuando logras esa sensación de que el chi se empezó a mover, que es como justo antes de empezar a transpirar. ¿Ya? Tú sientes así como un movimiento de chi y sangre hacia afuera. Eso ya mandaste la cantidad de chi y sangre hacia la superficie que mantiene todo el sistema de tendones musculares funcionando apropiadamente. ¿Ya? Con eso es suficiente. Había un profe que tuve yo que mencionaba que había que observar como gato y perro. Como ellos están y se estiran un montón de veces al día. ¿Ya? Y hacen ejercicio así como un poco de la nada. Los perros se pegan unas carreras así. ¿Ya? Como que están más, los monos también, como que tienen un acto de eso, de echar a andar el chi para afuera. Y nosotros no, pues nosotros nos tendemos a guardar, a venir cada vez más para adentro, ¿ya? Y por nuestra sociedad hace que seamos súper sedentarios. Nos tenemos que obligar a movernos. Entonces, a modo de educación, ¿ya? Que creo que es mejor, creo yo como persona, y en mi experiencia que lo hago conmigo, es mejor regularidad que cantidad de ejercicio. Ya, si quieren tener logros y ya por un lado más deportivo, ya es otra historia. Pero para lo que es la salud de los tendones musculares, con eso es suficiente. Bien, entonces, después del break, vamos a hacer diferentes como tratamientos, ¿ya? Ojalá que alguien, bueno, no ojalá entre comillas, pero que si a alguien le duele algo, ahí está mejor, si a alguien le duele algo lo podemos tratar, ¿ya? Tortícolis, problemas lumbares, codo, rodilla, tobillo, para que vayamos haciendo las revisiones y podamos darle como una versión más concreta y objetiva de cómo llevar esto a la práctica. ¿Ya?